Ok, buenos días. Soy la doctora Aida Rota, médico cardiólogo del Hospital Cayetano Heredia, y el tema que vamos a ir discutiendo en estos minutos va a ser el de hipertensión en la gestación. Estos son los puntos que vamos a ir desarrollando, ¿no? Y lo importante es que conozcamos al final algunos datos importantes sobre preeclampsia y ver la manera en que podamos prevenir esta patología. ¿Qué conocemos acerca de la preeclampsia, ¿no? Y cuáles son las implicancias en la gestación? Todos debemos tener en cuenta, ¿no?, que la hipertensión que se desarrolla en la gestación, o llamada hipertensión gestacional, genera muchas muertes en personas, en mujeres embarazadas a nivel mundial. De hecho, el 16% de muertes que se dan durante los embarazos son justamente por causa de hipertensión gestacional. De todas estas hipertensiones gestacionales, que en un momento vamos a ver cuáles son, ¿no?, que se desarrollan en la mujer gestante, obviamente, ¿no?, el 2 al 8% van a desarrollar preeclampsia. Ya todos estaremos más o menos pensando en lo que esto implica, ¿no?, porque preeclampsia ya es una palabra que por lo menos debe generar dos alertas, ¿no? Y un dato que resulta interesante es que en países en desarrollo, dentro de ellos nuestro país, Latinoamérica, ¿no?, el porcentaje de pacientes que hacen hipertensión gestacional más o menos alcanza hasta el 26%, lo cual es una cifra bastante elevada. En Asia y África incluso se reporta hasta el 9%. Este es un registro europeo, ¿no?, que más o menos coincide con los datos que se han mencionado, ¿no? Para este registro europeo, la hipertensión durante la gestación o hipertensión gestacional alcanza un 10%, un 10.3% de los casos, ¿no? Y si analizamos y vemos, ¿no?, los pacientes, tanto las hipertensas crónicas, ¿no?, como las gestantes que debutan con hipertensión durante la gestación, ¿no?, de todo ese grupo, más o menos el 3% hacen preeclampsia. Eso en el registro europeo, como repito, ¿no?, y que es una representación más o menos de lo que ocurre en diferentes zonas, ¿no?, en Europa, en Asia, en diferentes continentes y países. ¿Qué pasa con nosotros los peruanos? ¿No? En el Perú, según las últimas estadísticas del INEI, ¿no?, los trastornos hipertensivos del embarazo o hipertensión gestacional tienen una incidencia que van desde el 4 al 11% aproximadamente. Y de este grupo, aproximadamente el 5 a 7% desarrollan preeclampsia, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de esto? Justamente que los trastornos hipertensivos del embarazo son la segunda causa de mortalidad materna y, por supuesto, de internamiento del bebé en las unidades de cuidados intensivos, tanto del bebé como de la madre, y además, ¿no?, el hecho de tener preeclampsia se asocia con retardo de crecimiento intrauterino, o sea, bebés mucho más pequeños para el desarrollo de la edad que representa, ¿no? Y vemos, ¿no?, fíjense cómo durante todos, desde el año 2015, ¿no?, cómo la tasa de trastornos hipertensivos de la gestación como segunda causa de mortalidad materna en el Perú se sigue manteniendo, ¿no? Y en el año 2022 incluso notamos una tendencia a incrementarse, ¿no? Quizás las estadísticas del 2021 estuvieron subrepresentadas porque justo nos cogió como parte de la pandemia, pero más o menos se mantiene la misma cifra, lamentable, ¿no? ¿Cómo definimos la hipertensión en la gestación? Para hablar de hipertensión en la gestación o de los trastornos hipertensivos del embarazo, hipertensión gestacional en sus diferentes tipos, tenemos que primero que nada definirla y saber de qué estamos hablando. Y para ello, siempre lo primero es determinar con qué vamos a medir la presión a una gestante, ¿no? Es importante recordar, ¿no?, que estos son aspectos teóricos que son, repito, bastante importantes, ¿no? Y nos dan lineamientos que deberíamos cumplir. Lamentablemente no siempre es así, porque de hecho las recomendaciones nos hablan de medición con equipos, ¿no?, que sean adecuados a la gestante, validados para la gestante, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, una marca conocida del mercado, el Onron o el Challenge, ¿no?, que, bueno, están al alcance de muchos de nosotros, pero no de todos, incluso no en muchos de nuestros hospitales, ¿no? Pero es lo que se recomienda, como repito, de forma teórica. En la práctica muchas veces vamos a usar lo que tenemos a la mano realmente, ¿no? Y de forma óptima, incluso si uno quiere hacer
un buen diagnóstico de hipertensión durante la gestación, hipertensión gestacional, podríamos contar con un mapa, con un dispositivo de monitoreo ambulatorio que los usamos en los hospitales, ¿no? O en los centros médicos. Y si no es posible hacer esto, podemos hacer uso de lo que llamamos el monitoreo domiciliario de presión arterial, pero siempre nos insisten en que debería ser con dispositivos validados. ¿Okay? Dicho esto, vamos a mencionar, ¿no?, a qué llamamos hipertensión durante la gestación. ¿Cuándo hablamos de hipertensión durante la gestación y qué significa ello? ¿No? Hablamos de una gestante que hace hipertensión durante la gestación si maneja presiones arteriales sistólicas o máximas, como la conocemos, mayores a 140, o presiones arteriales diastólicas o mínimas, mayores a 90, ¿no?, que se hayan hecho en 2 tomas diferentes con por lo menos 4 horas de diferencia. De esta manera, ¿no?, teniendo en cuenta ese valor, es que vamos a poder diferenciar los diferentes trastornos hipertensivos que se van a dar durante la gestación, ¿no? Y así vamos a tener la hipertensión gestacional propiamente dicha, ¿no? Vamos a tener las hipertensas crónicas, ¿no?, que pueden seguir gestando, por supuesto. Vamos a tener la preeclampsia, eclampsia o síndrome de G, que ya son casos más complicados, ¿no? Y vamos a tener las hipertensas crónicas que además hicieron preeclampsia sobreimpuesta. ¿Qué quiere decir esto para entenderlos? Perdón, ¿qué me pasa? Ok. Si nosotros dividimos la gestación más o menos alrededor de las 20 semanas, sabemos que las gestantes que debutan con hipertensión, que elevan su presión arterial después de las 20 semanas o alrededor de esta, ¿no?, son aquellas que propiamente dicha, ¿no?, desarrollan hipertensión gestacional. Mientras que las gestantes que debutan con hipertensión, por ejemplo, la semana 8, la semana 10, 12, ¿no?, son aquellas gestantes que se consideran hipertensas crónicas ya preexistentes, ¿no? Y como mencionábamos en la lámina anterior, estas hipertensas crónicas, durante el desarrollo de su enfermedad, pueden hacer preeclampsia sobreagregada. ¿Y en qué se basa el diagnóstico de preeclampsia, ¿no? Si tenemos la hipertensión gestacional, que significa que la paciente hace elevación de la presión arterial en las cifras que hemos mencionado, ¿no?, sin otro daño, sin proteinuria o daño o compromiso de otro órgano de la mujer, ¿no?, sin que se dañe el corazón, el riñón, ¿no?, en general. Pero más o menos un 15 a 20% de estas hipertensas gestacionales van a hacer preeclampsia, ¿no? Y para hacer el diagnóstico de preeclampsia necesitamos que la mujer tenga la presión elevada y pueda tener, ¿no?, proteinuria, o sea, pérdida de proteínas en la orina, ¿no? Y eso, desde el punto de vista observacional, lo vemos porque la orina comienza a volverse espumosa, ¿no? O que desarrolla algún otro tipo de daño ya más severo, ¿no?, mayor compromiso. O sea, que la gestante haga daño hepático, que se ponga amarillita, que tenga dolor, que haga compromiso del riñón, que le falte el aire, o sea, una serie de complicaciones que ya nos hablan del diagnóstico de preeclampsia y, por supuesto, si eso progresa y se hace mucho más severo, hablamos ya de eclampsia, ¿no? Entonces, acordarnos que las 20 semanas son las que marcan la diferencia, ¿no?, y para poder clasificar a nuestra gestante en los diferentes tipos de hipertensión que hemos mencionado. Entonces, nuestro diagnóstico se va a basar en el hallazgo de la cifra de presión arterial, presión mayor a 140/90. Si encontramos, por supuesto, presiones mayores a 160/110 y hablamos de hipertensión severa, ¿no?, usualmente el manejo, bueno, pues ya es diferente, ¿no? Y hablamos de una emergencia hipertensiva cuando tenemos una gestante con una presión arterial mayor a 180, por lo general muy sintomática, pero así no tuviera síntomas, ya es una emergencia, ¿no? Y, obviamente, para hacer la diferencia entre hipertensión gestacional y preeclampsia, decíamos que tenemos que tener o proteinuria, o sea, que es la pérdida de proteínas en orina. Aquí en la laminita es bastante significativo, ¿no? Vemos un riñón normal, este es la sangre, este es el riñoncito, el filtro, ¿no?, el glomérulo donde se filtra la orina y se desecha lo que nos sirve, que sale como orina, ¿no? Y vemos un riñón dañado de una gestante, por ejemplo, con preeclampsia,
que el filtro ya no funciona bien y se empiezan a perder proteínas, albúmina en la orina, ¿no? Y esto hace que la orina se vuelva espumosa. Entonces, ese es uno de los criterios de preeclampsia, ¿no? Pero también decíamos que no necesariamente es la presencia de proteinuria. Si yo tengo una gestante con presión elevada, ¿no? Y tiene una presión, por ejemplo, muy alta, ¿no? Esto ya no es tan simple. Si tiene alteraciones en la sangre, ¿no? Le hacemos un hemograma y tiene las plaquetas muy bajitas. Si tiene daño en el hígado, ¿no? Puede haber dolor en el lado derecho, en el abdomen, ¿no? Lo que se llama en la zona del hígado, ¿no? O en la zona de la boca del estómago. Si tiene aumento de la función, deterioro, perdón, de la función renal con aumento de creatinina, si la gestante le falta el aire, se congestiona, ¿no? Y estamos hablando, y eso se de paso, si tiene síntomas visuales o neurológicos, y estamos hablando de casos mucho más severos y complicados. Entonces, es importantísimo un buen diagnóstico para hacer la clasificación adecuada y, por supuesto, en base a eso, darle a la gestante, nuestra gestante, las indicaciones que corresponden a cada caso. Se habla mucho, como le mencioné hace un rato, del MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que muchos pacientes conocen, ¿no? Porque van a los hospitales, es un aparatito que se coloca y que toma la presión durante todo el día, ¿no? Que en la gestante tiene unos puntos de corte, ¿no? Unos valores especiales, ¿no? Que varían además de acuerdo a la edad gestacional, porque debemos acordarnos que en la gestante, por todo ese revuelto hormonal que se produce, ¿no? Las presiones, por los cambios que se producen en nuestro organismo, las presiones tienden a bajar inicialmente, ¿no? Por eso es que vemos presiones, sobre todo en las primeras etapas, mucho más bajitas que en las etapas posteriores. Entonces, en base a eso, ¿no? Uno puede aplicar un mapa y, de acuerdo a eso, hacer el diagnóstico de hipertensión durante la gestación, ¿no? Y si tiene otros criterios, por supuesto, preeclampsia o eclampsia en casos más serios. ¿Y por qué o en qué nos ayuda el mapa, ¿no? Porque dice que el mapa, como es mucho más preciso, ¿no? Nos ayuda a detectar mayor cantidad de pacientes hipertensas que puedan estar en riesgo de que su bebé haga retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Por eso es que todos estos elementos para hacer un buen diagnóstico nos sirven o son de muchísima ayuda. Pero si no tenemos mapa, como nos ocurre muchas veces, porque no hay dispositivos, están ocupados, hay mucha demanda, ¿no? También hablamos del monitoreo domiciliario de presión arterial como una herramienta muy útil, ¿no? Que nos ayuda, por supuesto, para poder hacer un buen diagnóstico de preeclampsia, que de la misma manera que con el mapa, tiene variación dependiendo de si estamos en el primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre, con sus puntos de corte especiales. Y se ha visto que aquellas gestantes a las que les enseñamos a hacer un monitoreo domiciliario de presión arterial, ¿no? Ya comenté hace un momento que lo ideal sería hacerlo con un dispositivo validado, ¿no? Con un tensiómetro validado. A veces no se puede, ¿no? Pero si aplicamos bien ese monitoreo, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a pasar, ¿no? Que las gestantes van a acudir menos, por supuesto, a emergencia, ¿no? Hay unas gestantes que se asustan con justa razón y van a dar de emergencia, de pronto van a poder acudir menos, ¿no? Los médicos, si se dan cuenta de que tienen un monitoreo hecho en domicilio de la presión arterial que está bien, ¿no? Que está adecuado, de repente van a hospitalizar menos, van a hacer un seguimiento ambulatorio mucho más eficaz, ¿no? Deberían haber programas incluso para poder hacer el seguimiento de esto, ¿no? Y por supuesto, como va a ser una mejor manera de detectar las cifras de presión arterial, vamos a tener probablemente menos diagnóstico de preeclampsia, eclampsia y menores complicaciones durante la gestación, ¿no? Por lo tanto, sí son elementos que nos ayudan mucho para hacer un buen diagnóstico y un buen seguimiento de los pacientes, ¿no? Pero bueno, todavía hay mucho que decir al respecto, uniformizar más la data que existe hasta el momento. ¿Qué es lo que ocurre con la mujer gestante, ¿no? ¿Por qué hace elevación de la presión arterial? Puede ser si es una paciente ya hipertensa crónica que tiene todo el derecho del mundo a salir gestando, pues va a llevar su hipertensión durante la gestación. Pero en la gestante que no es hipertensa, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿No? Va a haber una alteración, ¿no? Cuando se forme el bebé, ¿no?
va a haber una alteración en las arterias, ¿no? En el desarrollo de las arterias espirales, que son arterias que están en el útero y la placenta, ¿no? Y se va a generar disminución de la irrigación en la placenta, ¿no? Y esa placenta se va a quejar porque no va a poder respirar realmente, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque esta alteración en esas arterias va a generar que esas arterias se compriman, ¿no? Así como esto, se generen, se vuelvan disfuncionales y van a comenzar a hacer que se liberen una serie de sustancias en el organismo, ¿no? Por parte de la placenta, que van a ser malas, que no van a ser buenas, ¿ok? Y que van a perpetuar más esa falta de irrigación de la placenta. Es como si una placenta no pudiera respirar, y obviamente si la placenta no respira, el bebé no respira, ¿no? Todas estas sustancias se van a la circulación materna y se genera todo un círculo vicioso al respecto. Y eso mismo va a hacer, ¿qué cosa? Esas sustancias proinflamatorias, ¿no? Sustancias vasoconstrictoras, o sea, que hacen que los vasos se constriñan, van a hacer que se eleve la presión arterial y, por supuesto, se produzca daño en diferentes órganos, ¿no? Y tenemos de esta manera, ¿no? Que esas anormalidades en la placenta, ¿no? Va a desarrollar una alteración, decíamos, genera disfunción endotelial, hipertensión, y esto va a tener consecuencias tanto en el hígado, hipofunción, se altera la función del hígado, ¿no? En el sistema sanguíneo va a haber plaquetopenia, va a haber anemia, ¿no? En el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, se va a hinchar el cerebro, ¿no? Puede producir daño en el corazón, puede producir edema de pulmón, ¿no? Alteración en el riñón, el paciente puede hacer falla renal, ¿no? Y si uno no hace nada, pues puede haber hasta desprendimiento ya en el feto, desprendimiento prematuro de placenta con consecuencias fetales, ¿no? Además de lo que veníamos comentando de retardo del crecimiento intrauterino y disminución del líquido amniótico. ¿Qué factores son los que van a hacer, ¿no? Que pueda haber predisposición a esto? Lo vamos a ver en un momento, pero hablamos de factores genéticos, ¿no? Factores propios de la gestación, factores del desarrollo del ser humano y algunas comorbilidades, ¿no? Que ya, repito, las vamos a mencionar en el video. ¿Qué cifras? No, hemos venido hablando de que para el diagnóstico de la hipertensión gestacional, hablamos de un punto de corte de más de 140,90, ¿no? Para hacer el diagnóstico en 2 tomas, dijimos, separadas por 4 horas. Pero, ¿no? Ya desde hace un tiempo, muchos nos escuchan los médicos cuando tenemos en la consulta a cualquiera de nuestros pacientes que vienen por evaluación para presión alta, para presión arterial, ¿no? Hablamos de un punto de corte de 130,80. Porque eso fue lo que nos mostraron, ¿no? Las evidencias que se ya lanzaron hace unos añitos atrás, ¿ok? Entonces, cuando se ha visto por qué el punto de corte es 130-80, ¿no? O presiones menores a considerar dentro del tratamiento, es porque se ve que con presiones menores se generan menos complicaciones, ¿no? Menos tasa de eventos cardiocerebrovasculares, menos infartos, menos daño cerebral, menos compromiso del riñón, etcétera, ¿no? Entonces, existe una controversia, ¿no? Entre el punto de corte de lo que está establecido para toda la población y el punto de corte para la gestante, que es una persona mucho más lábil, por supuesto, ¿no? Entonces, hay algunos estudios, por ejemplo, que ya se han hecho, que dicen que si uno considera el punto de corte menor, con 130-80, y no esperamos a 140,90, vamos a tener más población dentro de nuestras gestantes, ¿no? Que van a encajar en el diagnóstico de hipertensión, ¿no? O de presión elevada, ¿no? ¿Y esto qué implicancia tiene, no? Se han visto algunos estudios que se han lanzado, ¿no? Que cuando se baja el punto de corte, primero que se toma más atención, ¿no? Y se hace un mejor control de las gestantes, ¿no? Y segundo, que además de que se les monitorea más cercanamente, ¿no? Se ha visto que esto puede hacer que disminuya la tasa de eventos cardiovasculares. ¿Y por qué? ¿No? Porque cuando uno usa un corte menor, o sea, 130 con
80, ¿no? Ya no el 140/90, vamos a diagnosticar más pacientes, ¿no? Que de repente estaban con 8 semanas y tenían 130/80 y pasarían como normal, mientras que con el nuevo punto de corte pasarían a ser ya hipertensas crónicas, ¿no? Se hace un mayor diagnóstico de hipertensión gestacional, hipertensas crónicas que pueden ser diagnosticadas con hipertensión gestacional sobrepuesta, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿no? Se ve que, por ejemplo, en el grupo de nuevas crónicas o nuevas gestacionales hay mayor tasa, ¿no? Cuando uno se hace el seguimiento, se ve que hay mayor tasa de eventos, incluso en el feto, ¿no? Eventos neonatales. Entonces, el poder hacerle un mejor seguimiento a estos pacientes con un punto de corte menor, se ha visto que al final tendría beneficio tanto para la madre como para el feto. Entonces, ese es un punto que todavía es controversial, pero que debemos ir teniendo en cuenta. Lo otro que conversábamos hace un rato es, decíamos, cuando se produce la preeclampsia y toda esta alteración en las arterias, ¿no? Y la liberación de sustancias que no son buenas, hay factores que pueden predisponer a esto, ¿no? Y dentro de estos factores de riesgo para preeclampsia, tenemos las pacientes que son nulíparas, o sea, que son madres primerizas, por ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando son madres primerizas muy jovencitas o muy mayores, ¿no? Pacientes que tienen ya mayor a 35 o 40 años, ¿no? Pacientes que tienen historia de preeclampsia en gestaciones previas, pacientes que están muy gorditas, por ejemplo, ¿no? Con un índice de masa de 30, o sea, con obesidad, también tienen más riesgo para gestaciones, pacientes que tienen muchos embarazos previamente, ¿no? O pacientes, por supuesto, que ya tienen otras comorbilidades, tienen mucha mayor, como diabetes o enfermedad renal, dicho sea de paso, ¿no? O lupus, ¿no? Tienen mucha mayor predisposición a hacer preeclampsia. Y cuando separamos, ¿no? Estos factores, acá solamente para hablar un poquito más de ello, ¿no? Pacientes que tienen problemas de sueño, que roncan mucho, que usualmente se relaciona con sobrepeso, pacientes que tienen, decíamos, enfermedades adicionales, diabetes, obesidad, desórdenes autoinmunes, ¿no? Pacientes con enfermedades periodontales, miren también, ¿no? O sea, lo cual implica que dentro de lo que es la prevención, dicho sea de paso, como tanto un adelanto, tenemos que tener una buena salud oral, ¿no? Pacientes con enfermedades autoinmunes y endocrinas tienen mayor predisposición a hacer preeclampsia, ¿no? Y cuando, decíamos, dividimos estos factores en cuáles son de más riesgo moderado o bajo riesgo, podemos nosotros identificar, ¿no? A la gestante con mayor riesgo moderado o riesgo alto de hacer preeclampsia, ¿no? Entonces, a este grupo es al que tendremos que hacerle un seguimiento muchísimo más cercano y tomar mejores medidas de prevención. Y justamente vamos a ver cómo prevenimos la preeclampsia, ¿no? Primero que nada, que tenemos que aprender a reconocer si tengo factores de alto riesgo, ¿no? Si estoy muy gordita y salgo gestante, si ya soy mayor, ¿no? Considerando más de 35 o 40 años y salgo gestando, ¿no? Si he tenido preeclampsia previamente, o sea, todos los factores que hemos comentado, ¿no? Tengo que tener mucha más conciencia, ¿no? De que puedo hacer preeclampsia y, por supuesto, tengo que ir con mucha más periodicidad a mis controles, ¿no? Tengo que ser mucho más regular, ¿no? Una vez que nosotros ya como médicos o la obstetricia identificamos a los pacientes con mayor riesgo, tendremos que hacer las indicaciones, seguir las indicaciones que corresponden, hacerle el Doppler de la arteria uterina para ver cómo está, ¿no? La función, y si vemos que hay alteración, pues tendremos que ya tomar una decisión en conjunto de darle medicación, ¿no? En fin, ¿no? Todas las cosas que sabemos que debemos corregir. Además, hay que darles calcio a las pacientes que tienen menos calcio, porque además hay que formar un nuevo bebé y se va a consumir mucho calcio. Y el uso de la aspirina, que es un dato importante. Por supuesto, esto es manejo médico. El uso de lo que es medicación es manejo exclusivamente del médico, ¿no? Yo no estoy diciendo que si yo creo que tengo factores de riesgo, entonces voy a tomar aspirina. No funciona de esa manera, ¿no? Eso tiene que hacerlo, repito, el médico, el obstetriz, ¿no? Dar el seguimiento y el médico dar la indicación
de la medicina que debe tomar, ¿no? En este caso la aspirina, por ejemplo, para prevenir la preeclampsia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué aspirina? Porque han habido trabajos, ¿no? Que ya son con evidencia, y esto es importante para que no tengamos miedo cuando el médico nos indica aspirina, ¿no? Hay trabajos, repito, que ya han demostrado que el tomar aspirina en factores de riesgo, en pacientes de riesgo, disminuye la tasa de aparición de hipertensión gestacional y, por supuesto, de preeclampsia, ¿no? Y disminuye las complicaciones que esto puede tener, ¿no? Y de acuerdo a ello, nosotros escogemos la, la dosis que vamos a dar, que todavía sigue siendo también controversial. Van a ver ustedes que de repente alguna ya ha tomado aspirina y vamos a ver que a alguna le pueden dar 100 miligramos, a otra 150, a otra 81. El rango de dosis va en ese, más o menos en ese, perdón, la dosis va en ese rango, entre 81 y 150. No hay una dosis fija todavía, pero vamos que todas estas dosis tienen diferentes estudios que avalan el uso de la aspirina. Usualmente cuando el médico lo indica, indica entre las semanas 11, 12 hasta las 36 más o menos, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos a una paciente con sospecha de hipertensión gestacional, ¿no? Primero que nada, usualmente, ¿por qué sospechamos? ¿No? Porque la paciente puede tener sintomatología, como no también, pero por lo general las pacientes que tienen preeclampsia, sobre todo, van a tener dolores de cabeza, se van a hinchar las manitos, los pies, cansancio, debilidad, ¿no? Pueden tener náuseas, ¿no? Pueden tener presiones tan altas como 160 a 110, ¿no? Y disminución de la orina, comienzan a orinar un poco menos, ¿no? Entonces, en este grupo de pacientes, por supuesto, si yo hago el control y me sale que la presión está elevada, voy a tener que hacer todo un esquema de trabajo para poder estratificar a mi paciente y ver si ya tiene daño de otros órganos, ¿no? Lo cual ya nos hablaría de un diagnóstico de preeclampsia, ¿no? Complicada muchas veces, o si es una hipertensión gestacional, ¿no? Entonces, después de ello, ¿no? Nosotros hacemos una evaluación materna y fetal, por supuesto, ¿no? Si tenemos que hospitalizar al paciente, pues hay que hospitalizarlo para controlarle mejor la presión y poder establecer el plan de trabajo que vamos a seguir con ella, ¿no? Hacer la ecografía de las arterias uterinas, el Doppler, ¿no? Evaluamos riesgo de trombosis, vemos la terapia antihipertensiva en los pacientes que lo requieren, ¿no? Y en base a esto, ¿qué tratamiento debemos tener en estos pacientes? Primero que nada, tenemos que hacer un buen diagnóstico, la seguridad, ¿no? Ver el escenario en que estamos, ver la severidad, ¿no? Si es una paciente que está con 160, con 110, tengo que hospitalizarla de preferencia, ¿no? Si no es así y yo veo que la puedo manejar por el consultorio, pues haremos el plan de trabajo adecuado para ello, ¿no? De acuerdo a ello, además, vamos a decidir si tratamos o no tratamos, hasta dónde bajamos la presión, y ver si catalogamos al paciente como hipertensión crónica o como hipertensión inducida por la gestación, ¿no? Entonces, ya dijimos, por lo general, esto lo hacemos en un consultorio, damos la aspirina, ¿no? En las semanas que habíamos indicado, y de acuerdo a las cifras de presión que tenemos, ¿no? Vamos a ver si estamos frente a una hipertensión que sea severa o no severa y cuándo iniciamos el tratamiento. Algunos dicen, ya sabemos que nosotros basamos nuestro accionar en guías, ¿no? Que por supuesto son guías, no es que sean absolutamente aplicables a todos, pero nos orientan mucho en cómo enfrentar a una paciente que tiene la presión alta. Entonces, en este contexto, si tenemos una paciente, ¿no? Que tiene presión de más de 140/90, usualmente podemos evaluarla, ¿no? Evaluarla y hacerle seguimiento. Y si ya tiene presiones mayores a 160 o 110, de todas maneras vamos a entrar con medicación en este grupo, ¿no? Sin embargo, ¿no? Bueno, estos son los fármacos que conocemos, ¿no? Dentro de los que conocemos más en nuestro medio están la metildopa, el Aldomet, ¿no? O el nifedipino y el amlodipino, ¿no? Los que más se usan. Ojo que hay algunas pacientes, sobre todo las hipertensas crónicas, que han estado tomando hidroclorotiazida durante su tratamiento previo a la gestación, se puede continuar las que ya han estado tomando, ¿ok? Pero si no han estado tomando este medicamento, es mejor que nosotros usemos otro tipo de fármacos que no vayan a dañar al bebé, ¿no? Pero
¿qué nos dicen? ¿No? Ya estamos diciendo que últimamente muchos conceptos están cambiando, ¿no? Desde lo que mencionamos hace unas láminas atrás, de cambiar el punto de corte de la medicación, hasta conceptos sobre hasta dónde debo bajar la presión arterial, ¿no? En los pacientes. ¿Y qué es lo que se ha visto, ¿no? Que si bien es cierto, no hay en los estudios que se han hecho mucha diferencia, ¿no? Entre el tratamiento estándar, bajando hasta cierto punto la presión, y un tratamiento intensivo, bajando mucho más la presión, ¿no? Sí se ha visto que en el grupo en el que se hace un tratamiento intensivo van a presentar menos hipertensión severa. Y, por supuesto, al presentar menos hipertensión severa, ¿no? Vamos a tener que estos pacientes van a tener, por supuesto, menos tratamiento intensivo y menos complicaciones, menos mortalidad materna, menos mortalidad fetal, ¿no? Y menos daño hepático, daño renal, etc. Entonces, sí habría una diferencia en esto, ¿no? Y cuando hablamos de tratamiento intensivo, estamos diciendo que debemos mantener una presión arterial más o menos entre 81 y 85 de presión mínima, ¿ok? Y en base a eso nosotros vamos viendo, ¿no? Y la gestante o la paciente nos ayuda en casa con su monitoreo domiciliario, ¿no? De modo que si vemos que la paciente sigue con dosis o con presiones, perdón, mayores a 85, o aumentamos medicación o iniciamos ya tratamiento, ¿no? Si se mantiene entre 81 y 85, o observamos si no tiene tratamiento, o ya iniciamos el tratamiento, como dijimos, para evitar que se genere hipertensión severa. Y si la presión está en menos de 80, o paramos la medicación o disminuimos la dosis si es que ya está recibiendo medicamentos, ¿no? Y finalmente, ¿no? Para ir terminando, ¿cómo hacemos el seguimiento de la paciente gestante hipertensa, ¿no? Y cuáles son las indicaciones a futuro, que es importante que el paciente conozca esto para que no se pierda, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque primero que nada, una vez que la gestante debutó con hipertensión, más o menos vamos a esperar hasta las 12 semanas post gestación como para que eso se vaya regulando. Por lo tanto, nuestro seguimiento va a ser primero a la alta, ¿no? A las más o menos entre 10 a 14 días, ¿no? Luego vamos a hacerle el seguimiento 6 a 12 semanas postparto. Luego debemos hacerle seguimiento al año postparto, ¿no? Luego cada año hasta que la mujer cumpla 50 años y después de los 50 años evaluar el riesgo de la mujer y hacer el seguimiento que corresponde. Fíjense qué importante es el antecedente de hipertensión durante la gestación. ¿Ok? No es simplemente como que me dio preeclampsia, terminó mi gestación y chao, nunca más nos vemos hasta que en un futuro quizás pueda hacer el desarrollo de alguna patología. ¿Y por qué es esto? Porque ya se ha visto que las mujeres que hacen preeclampsia, ¿no? ¿Qué sucede? Van a hacer, ¿no? Mucha más tasa de hipertensión a largo plazo, ¿ok? Entonces, si yo he tenido hipertensión durante la gestación, mi probabilidad de tener hipertensión crónica a largo plazo va a ser mucho mayor que la que no ha tenido hipertensión durante la gestación, ¿ok? Voy a tener más probabilidad de tener daño, ¿no? De tener algún evento cardiocerebrovascular conforme pasen los años, ¿no? Y, por supuesto, si se dan cuenta acá, perdón, ¿no? La mujer que ha tenido preeclampsia va a tener más riesgo de poder tener enfermedad coronaria, falla cardíaca, falla del corazón, estrechez de la válvula aórtica, ¿no? Que la válvula mitral, que es una de las válvulas del corazón, se ponga insuficiente, arritmias, ¿no? En fin, o sea, una serie de datos, sobre todo los primeros que hemos mencionado, que van a hacer que tengamos que tomar importancia. O sea, más enfermedad coronaria, más falla cardíaca, más estrechez de la aorta, más regurgitación mitral, ¿no? Entonces, no es tan simple como que tuve presión elevada en la gestación y me pasó. Tengo que tener el seguimiento adecuado y no nos olvidemos que la gestante, bueno, una vez que sale ya el producto, ¿no? Que nace el bebé, hay que hacer el seguimiento cada año hasta los 50 años, ¿no? Además del protocolo cercano que hemos mencionado, ¿no? Y otra cosa que es importante, ¿no? Es que nuestro producto, nuestro bebé, ¿no? Cuando tenemos preeclampsia, tiene más riesgo de tener no solamente algún tipo de retardo de crecimiento intrauterino, de alteraciones
físicas, estructurales, sino también a largo plazo se ha visto mayor compromiso de la esfera emocional en los hijos de madres con preeclampsia. Entonces, no es una enfermedad que tenemos que decir que acabó cuando nació el bebé, sino que tenemos que hacer el seguimiento de acuerdo al protocolo y como corresponde. ¿Okay? Finalmente, ya para concluir esta presentación, diremos que la hipertensión gestacional preeclampsia es una enfermedad dinámica, como hemos visto, ¿no? Que se puede desarrollar en diferentes etapas de la gestación y comprometer diferentes órganos, ¿no? Nos queda aún por definir el punto de corte, si consideramos 140,90 o 130,80, ya lo iremos viendo a futuro, pero es importante que nosotros seamos en este momento conscientes, ¿no? Que tener una presión de más de 140,90 en 2 oportunidades separadas por 4 horas, por lo menos, ¿no? Ya nos está hablando de hipertensión gestacional, ¿ok? Tenemos que estratificar de forma adecuada a la gestante, o sea, ver estos factores de riesgo que comentábamos, para usar las medidas de prevención. Y cada mujer tiene que aprender a reconocer los síntomas que la quejan, ¿no? Y no descuidarnos. La mujer tiende mucho a quedarse y relegar sus síntomas porque tiene 1000 cosas que hacer en casa, pero tenemos que darle la importancia de esto porque a veces uno llega ya un poco tarde y la idea es prevenir, evitar daños y todo, ¿no? No nos olvidemos que el tratamiento antihipertensivo, eso es manejo médico. No tenemos que automedicarnos en absoluto, ¿ok? Es el médico el que va a usar los fármacos que sí, más o menos uno tiene que conocer, porque ahorita la información está en manos cerca de la mano de todos, pero, ¿no? Los objetivos y el manejo exacto lo da el médico, ¿no? Y los últimos puntos que son importantísimos, no nos olvidemos, por favor, que el seguimiento cercano es hasta las 12 semanas, pero de ahí tenemos que tener un seguimiento anual por el riesgo que esto implica, ¿no? Y, por supuesto, considerarlo como un factor de riesgo importante. Cuando alguien nos pregunta qué antecedentes tiene usted, si hemos tenido preeclampsia, tenemos que informarlo, ¿no? Y, por supuesto, ver el riesgo a futuro de estos pacientes, ¿no? No nos olvidemos que lo mejor que podemos hacer en esta etapa que estamos viviendo, ¿no? Es prevenir, ¿no? Prevenir justamente, reconocer factores de riesgo, reconocer alteraciones que se puedan producir para evitar que ya a futuro nos podamos infartar, nos pueda dar un evento cerebrovascular, nos falle el riñón, porque una vez que se produce ya la enfermedad o se establece, ya no hay marcha atrás, ¿no? Y dentro de todo este grupo, la gestante también está inmersa, ¿no? En estos factores que hemos dicho que tenemos que reconocer, ¿no? Para justamente poder prevenir el desarrollo de enfermedades futuras, y todo esto en conjunto con el equipo de salud. Bueno, pues acá terminamos y agradezco mucho su atención. Gracias.